San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. En el Papa Gregorio se encuentran en grado eminente todas las cualidades de hombre de gobierno, el sentido del deber, de la mesura y de la dignidad. El historiador protestante Harnack admira en él la sabiduría, la justicia, la mansedumbre, la fuerza de iniciativa, la tolerancia, y Bossuet lo considera el modelo perfecto de cómo se gobierna la Iglesia. San Gregorio Magno había nacido para ser papa. La familia Nicea a la que pertenecía era una de las principales de Roma. Cuando murió su padre Giordano, Gregorio, todavía muy joven, había nacido hacia el 540, ya era perfectus urbis, administrador de la excepcional figura de San Benito. Resolvió pronto transformar sus posesiones de Roma y de Cilicia en monasterios, pero él no pudo permanecer en ellos por mucho tiempo, porque el Papa Pelagio II lo envió como nuncio a Constantinopla. Cuando regresó a Roma, gozó por poco tiempo de la paz del monasterio, porque fue llamado al supremo pontificado por el entusiasmo del pueblo y por las insistencias del clero y del senado romano. Físicamente no era un coloso y su salud siempre fue muy delicada. Su primera serie de homilías sobre el Evangelio tuvieron que ser leídas por un notario, pues no podía mantenerse en pie, y sin embargo su actividad en los escasos 14 años de pontificado, del 3 de septiembre del 590 al 12 de marzo del 604, es increíble. Organiza la defensa de Roma amenazada por Agilulfo, con quien mantuvo relaciones de buen vecino. Administra los asuntos públicos con escrupulosa equidad, supliendo el descuido de los funcionarios imperiales. Arregla los acueductos. Organiza la vivienda de los colonos, eliminando todos los residuos de esclavitud de la gleba. Animado por su celo, promueve la misión de San Agustín de Canterbury, en Inglaterra. Capaz de mirar más allá de los confines de la cristiandad, no descuida los asuntos pequeños de la vida cotidiana. Poco antes de morir, se ingenió para hacerle llegar al obispo de Chuvissy un abrigo para el invierno. El epistolario se ha conservado 848 cartas y las homilías al pueblo prueban ampliamente su múltiple actividad. En todo dejó una huella. Baste recordar en campo litúrgico la promoción del canto gregoriano. Su familiaridad con la Sagrada Escritura se ve en las homilías sobre Ezequiel y sobre el Evangelio, mientras las Moralia in Job dan testimonio de la admiración por San Agustín. Su Liber Regulae Pastoralis, junto con la vida de San Benito, influyó muchísimo en la espiritualidad y aún hoy es de gran actualidad. La obra que escogí para darle lectura atenta y profundización fueron los libros de los diálogos de Gregorio Magno. Y esta obra, en lo que respecta a la motivación concreta que impulsó a Gregorio a escribir los diálogos, el propio autor manifiesta en una de sus cartas que lo hizo a instancias de una serie de monjes próximos a él, que lo exhortaron insistentemente a escribir un relato sobre los milagros de los padres de Italia. ¿Pero con qué finalidad? De entrada, no hay que descartar una primigenia finalidad historiográfica, es decir, el sencillo propósito de dejar constancia de las gestas milagrosas de los héroes cristianos, dignos de recuerdo y veneración para las generaciones futuras. No puede perderse de vista, en efecto, que para los autores cristianos, especialmente los de los primeros siglos, hagiografía e historiografía se confunden de modo inextricable. De ahí, por ejemplo, que Gregorio insta una y otra vez en el carácter absolutamente verídico de su narración y que utilice los más diversos medios para intentar convencer al lector de la veracidad de los prodigios que relata. Pero por otro lado, en las páginas iniciales de la obra, el interlocutor Pedro declara que del recuerdo de los milagros se extrae una edificación, parecida a la de las investigaciones exegéticas, y que no faltan aquellos a quienes para el amor a la patria celestial les inflaman más los ejemplos que la predicación. De acuerdo con ello, los diálogos, como la mayoría de las obras hagiográficas, tienen una fundamental finalidad edificativa y moralizante. Los milagros y la conducta ejemplar de los santos sirven para incitar a la práctica de la virtud y las buenas obras, convirtiéndose en modelos o paradigmas de emulación para los fieles. A ello se une además una intencionalidad didáctica, pues el autor no deja de introducir a lo largo de toda la obra frecuentes digresiones
de carácter doctrinal y teológico, para aclarar diversas cuestiones suscitadas al hilo de la narración de los milagros. ¿Y cuál fue el género literario utilizado en esta obra? Pues los diálogos de Gregorio Magno se escriben en el género cristiano de la hagiografía, dentro de la cual se suele distinguir 3 subgéneros principales. El primero, las actas de los mártires; el segundo, las pasiones; y el tercero, la vida de los santos. Esta obra pertenece al subgénero de la vitae. ¿Y cuál es el contenido de la obra? Pues aquí se puede identificar 2 contenidos principales. El primero, la narración de prodigios, y el segundo, la explicación de diversas cuestiones doctrinales o teológicas. El primer tipo de contenido es con diferencia el predominante en los libros 1, 2 y 3, mientras que el segundo constituye el hilo conductor y la materia vertebradora del libro 4. Pero en todo este caso, como también se ha dicho, los milagros están presentes en el conjunto de los 4 libros y son la verdadera razón de ser de toda la obra y lo que en última instancia le da verdadera unidad al conjunto. Por tanto, los libros 1, 2 y 3 en efecto constituyen una auténtica colección de vidas y milagros de santos, pero el libro 4 es un tratado escatológico destinado a demostrar una tesis, que el alma sigue viviendo después de la muerte del cuerpo, ya sea en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. La obra hagiográfica de Gregorio Magno constituye un ingente mosaico de milagros de toda naturaleza y condición. Algunos de ellos están inspirados en milagros bíblicos. En ocasiones el parecido con tales milagros es señalado por el propio narrador o por su interlocutor Pedro, y otros están extraídos de diversas obras hagiográficas anteriores, otros sacados del folclore popular y otros de la tradición oral. Pero todo este cúmulo de hechos extraordinarios y sobrenaturales puede clasificarse tipológicamente en 3 clases de prodigios fundamentales. 1 en milagros operativos, el 2 en milagros cognitivos y 3 en milagros de sueños o visiones. Los milagros operativos tienen como objeto rendir homenaje al santo y proclamar al mundo entero su santidad, a veces en la vida del mismo, pero sobre todo tras su muerte. El segundo tipo de milagro es el milagro cognitivo, y aquí encontramos en los diálogos 29 ejemplos. Estos prodigios son realizados directamente también por los propios santos, a diferencia de los sueños o visiones, pero frente a los prodigios operativos no tienen efecto material alguno, sino que se trata de hechos sobrenaturales de orden intelectual, realizados a través de la mente o el pensamiento. Dentro de esta clase de prodigios se puede distinguir 4 tipos principales, que son las profecías, la clarividencia, las precogniciones y comunicaciones o conocimientos telepáticos. Y el tercer y último tipo de prodigios de los diálogos están presentados por los sueños y visiones, 57 en total. Y su función principal es de tipo de prodigios en la obra de Gregorio, no es otra cosa que la de demostrar de una u otra forma que el alma de los difuntos sigue viviendo después de la muerte, cuestión que constituye el tema específico del libro 4. Por tanto, los diálogos de Gregorio Magno tuvieron una gran aceptación desde el momento mismo de su aparición. Prueba de su éxito y popularidad es, por un lado, la gran cantidad de manuscritos conservados y, por otro, el hecho de que la obra fuera traducida al griego por el Papa Zacarías en una fecha tan temprana como mediados del siglo VIII, época a la que también se remontan los antiguos manuscritos latinos conocidos o los anglosajones antiguos en el siglo IX. A lo largo de la Edad Media se hicieron numerosas traducciones a diversas lenguas: el italiano, el francés, el búlgaro, antiguo eslavo, islandés, árabe, catalán, español, etc. Con la aparición de la imprenta, el número de traducciones aumentó de modo considerable. El libro 2 de los diálogos, dedicado a la vida de San Benito, comenzó a editarse por separado desde la fecha antigua, y este libro en la actualidad merece una especial atención. Que, a imitación de Gregorio Magno, seamos ese modelo de hombres trabajadores como lo fue él, al servicio total de la Iglesia y de Dios. Dios los bendiga.